Para continuar hablando sobre el miembro inferior, vamos a hablar sobre la tibia y el peroné. La tibia y el peroné son dos huesos largos que forman el esqueleto de la pierna. Recuerden que la pierna abarca desde la rodilla hasta el tobillo. La tibia es mucho más voluminoso que el peroné y es el hueso interno. Recuerden que este fémur que está acá es el fémur derecho, por lo tanto la cabeza de este fémur mira para este lado. Acá estaría la cabeza, acá está el medio del cuerpo. Por lo tanto, la tibia es interna y es más voluminosa, el peroné es externo y es mucho más delgado. Como todo hueso largo, la tibia y el peroné tienen dos epífisis, la proximal y la distal, que acá no se ve, y una diáfisis, que sería el cuerpo. Si vamos a hablar de la tibia, en la epífisis proximal presenta dos mesetas tibiales que tienen en la cara superior los platillos tibiales, los cuales se articulan con los cóndilos del fémur, formando la articulación de la rodilla, junto con la rótula que articulaba con la tróclea que estaba acá. Las mesetas tibiales son estructuras planas, los cóndilos son más bien redondeados. Pero bueno, eso ya vamos a verlo más adelante cuando hablemos de los meniscos. Además de tener las mesetas tibiales, tiene entre las mesetas o entre los platillos dos espinas donde se van a insertar los ligamentos cruzados, que van del cóndilo a la tibia para sostener la articulación de la rodilla. Y por debajo tenemos la tuberosidad anterior de la tibia, donde se inserta el tendón del cuádriceps, que es el cuádriceps es uno de los músculos más fuertes, que es el que va a producir el movimiento de flexo-extensión de la pierna, en realidad el de extensión. Por lo tanto, sobre esta tuberosidad, que es la protuberancia que palpamos al tocarnos las rodillas, sobre esta tuberosidad se inserta el tendón del cuádriceps. Por lo tanto, para marcar en el epífisis proximal de la tibia tenemos las dos mesetas tibiales, las espinas que no están marcadas en el dibujo, que las sacan de acá, son dos espinas, donde se insertan los ligamentos cruzados, y la tuberosidad anterior de la tibia, es donde se inserta el tendón del cuádriceps. Si vamos al epífisis distal de la tibia, perdón que esto es informal, vamos a dejar ahí. Si vamos a mirar la epífisis distal de la tibia tiene acá como un límite recto y termina en lo que se llama maléolo tibial o maléolo interno. Recuerden que siempre es el lado interno, ahí hizo zoom la máquina. Este maléolo tibial o maléolo interno, que es este que está acá, es lo que palpamos en el tobillo cuando lo tocamos, esa protuberancia, ¿sí? Está del lado de adentro. También tenemos el maléolo peroneo o el maléolo externo, que es lo que palpamos del otro lado del tobillo. Y esto, acá tenemos entre la tibia y el peroné el tarso, que vendría a ser algo muy similar a lo que ocurre con el carpo. ¿Se acuerdan que entre el cúbito y el radio se articulaban los huesos del carpo? Bueno, en este caso, entre la tibia y el peroné se articulan los huesos del tarso. Bien, eso con respecto a la tibia. El peroné es un hueso mucho más delgado, que como dijimos hoy no forma parte de la rodilla, que tiene una cabeza. La cabeza se articula con la parte inferior de la meseta tibial externa, porque el peroné está del lado de afuera. Hacia arriba de la cabeza aparece una pequeña apófisis estiloides, que acá la marqué, ya la vamos a ver en imágenes. Y el peroné es un hueso mucho más delgado, que contribuye a la tibia a soportar el peso del cuerpo. Y en su extremo inferior, como decíamos hoy, se forma a través de él el maléolo externo, y que junto con la tibia se articula con los huesos del tarso, que serían los huesos del pie. Entre ambos huesos que articulan entre sí ahí arriba y abajo se forma el espacio interóseo cerrado por la membrana interósea. ¿Sí? Eso es lo más importante a destacar de tibia y peroné. Yo siempre les hago los dibujos, como les digo, para que ustedes los puedan copiar, para que vean que es fácil aprender dibujando. Y ahora vamos a ver con la computadora, vamos a ver en imágenes más reales, como para hacernos una idea un poquito más detallada de cada uno de estos huesos. A ver, vamos a poner acá, esperen un segundito, que esto es informal, como les digo. Bien, este es el dibujo o la imagen que vimos en el video anterior. Entonces, bueno, ahí tenemos imágenes más reales de lo que son la tibia y el peroné. Si acercamos acá, entonces acá vemos la tibia, en este caso volvemos a tener una tibia derecha con las mesetas tibiales y los platillos tibiales. La meseta sería todo, el platillo sería lo de arriba. Las espinas, donde se insertan los ligamentos cruzados, no sé si lo ven, ahí dice tubérculo o espina. Y acá tenemos esto que está acá, que es la tuberosidad anterior de la tibia.
Hacia afuera y por debajo de la meseta tibial externa tenemos el peroné con la pequeña apófisis estiloide que teníamos acá. Acá tenemos el peroné y en la parte inferior vemos como la tibia termina derecha y este es el maléolo tibial o maléolo interno y el extremo inferior del peroné forma el maléolo externo. Y acá se encuentra el tarso, los huesos del tarso. Acá tenemos el espacio interóseo que está cerrado por la membrana interósea. Esta es la tuberosidad anterior de la tibia y acá vemos tibia y peroné en una vista anterior y acá vemos los mismos huesos en la vista posterior. Acá están las mesetas tibiales, las espinas de la tibia, el peroné, acá se aprecia mejor destacar a la apófisis estiloide del peroné y acá vemos cómo articulan también en su extremo inferior. La tibia tiene un límite más derecho y este es el maléolo tibial. Recuerden que esto es lo que palpamos en el tobillo. Es interno y el maléolo peroneo que es externo porque la tibia es interna y el peroné es externo. Vamos a ver algunas imágenes más porque siempre me gusta mostrarle 2 o 3 imágenes como para reforzar el conocimiento. Bueno, acá de vuelta volvemos a tener la tibia con la tuberosidad anterior de la tibia, las mesetas tibiales, acá tenemos el maléolo interno que es el maléolo tibial y las espinas de la tibia donde se insertan los ligamentos cruzados. Y acá tenemos el peroné, ¿sí? Acá vemos bien la formita de la cabeza del peroné, vemos la apófisis estiloides y acá vemos lo que formaría el maléolo tibial, perdón, el maléolo externo, maléolo peroneo que está a la altura del tobillo, ¿sí? Bien. Como ven, siempre hay más partes para marcar, pero yo les marco algunas, las más importantes, porque si no sería muy difícil de estudiar. Y acá lo vemos en imágenes radiológicas, vemos entonces los cóndilos del fémur articulando con las mesetas tibiales, las espinas de la tibia donde se insertan los ligamentos laterales, perdón, los ligamentos cruzados, y acá vemos el peroné totalmente afuera de la rodilla, articulando por el borde inferior de la meseta tibial con la apófisis estiloide que está acá, y ahí vemos la tibia mucho más voluminosa que el peroné, que es mucho más delgado. Acá lo vemos para que vean lo que les decía de los maléolos. Ven cómo la tibia tiene un límite derecho y tiene el maléolo tibial, que es lo que palpamos desde el tobillo, el interno, y acá vemos el maléolo tibial externo. Y esto también es importante para ver cómo a veces las imágenes se engañan, porque si uno ve el perfil solamente, en esta imagen podría pensar que esta lesión se encuentra en la tibia o el peroné, pero cuando lo rota y lo pone de frente, se da cuenta que la lesión está en las partes blandas. Por eso es común en radiología pedir el par radiológico, frente y perfil, porque te puede ubicar una lesión. Acá por superposición parecería como que la lesión es ósea. Si vemos el frente nos damos cuenta que la lesión está en las partes blandas, es decir, en el músculo y no en la parte ósea. Acá vemos de vuelta las mesetas tibiales, el peroné con la apófisis estiloides, mucho más delgado el peroné que la tibia, y articulan abajo y dando origen o dan lugar a los dos maléolos, el externo que es el del peroné y el interno que es el tibial. Bueno, acá vemos fracturas de tibia y de peroné. Por lo general, si se fractura la tibia, se fractura también el peroné, porque el peroné solo no puede soportar el peso de la pierna, entonces se fracturan los dos juntos. En cambio, si se fractura el peroné, la tibia sí puede soportar el peso del cuerpo. Y acá vemos lo que es un clavo placa, sí, una placa con clavos para alinear a esos huesos y permitir que se suelden en forma correcta. Y acá lo que hablábamos de los ligamentos, ¿sí? Creo que ahí tengo una imagen que se ve mejor, después voy a volver con estas imágenes, pero les quería mostrar esta imagen de acá para que ustedes puedan ver los ligamentos cruzados. Acá ven cómo los cóndilos del fémur, que son redondeados, se articulan con las mesetas tibiales. Estos que están acá, que son como estructuras redondeadas, que tienen como un reborde, son los meniscos. Los meniscos son piezas que permiten adaptar los cóndilos del fémur redondeado a las mesetas tibiales, que son planas, y vemos como los ligamentos cruzados que sostienen junto con los laterales que son estos, pero los ligamentos cruzados que sostienen la articulación se insertan en la espina de la tibia. Con esto me estoy adelantando porque ligamentos es un tema que van a ver en articulaciones, pero quería que lo vean acá y quería que vean también esta imagen en donde vemos a la rótula que
que se está articulando con la tróclea que tenía el fémur. Esta es una articulación trabajando, vemos el fémur, la tibia, acá abajo los meniscos en color verde, los ligamentos cruzados, los ligamentos laterales y la rótula articulando con la cara anterior de la tibia. La rótula, lo explico en los próximos videos, es un hueso sesamoideo que crece en el espesor del tendón rotuliano. El tendón es la parte final del músculo que se inserta en los huesos. Entonces la rótula contribuye a que ese tendón tenga más resistencia y no se corte con facilidad. Así que ya lo vamos a explicar cuando veamos la parte de músculo. Y para terminar con tibia y peroné, como siempre, voy a mostrar los huesos reales, que es la parte más difícil que me toca en los videos, pero bueno, perdón siempre la desprolijidad, les digo lo mismo. Acá vemos una tibia, entonces vemos las mesetas tibiales, ¿sí? Las cuales se articulan con los cóndilos del fémur. Acá vemos las espinas de la tibia, donde se insertan los ligamentos cruzados, y acá vemos clarito la tuberosidad anterior de la tibia, donde se inserta el tendón del cuádriceps, o ya en este caso el tendón rotuliano. Acá vemos cómo articula, ¿sí?, la tibia con el fémur, permitiendo el movimiento de flexo-extensión, y el peroné va a articular con, vamos a ver cómo está el peroné, acá lo que pasa es que lo tengo roto, no tiene la apófisis estiloides, pero el peroné articula acá, a ver si se ve ahí, ¿ven? Esta carilla articular que está acá, no sé si se aprecia, por debajo de la meseta tibial externa, esta carilla articula con el peroné, ¿sí? Entonces ahí se articulan así, de esta manera, y si yo ahora muestro la parte inferior del hueso, ahí, ¿sí?, vemos cómo se forma la concavidad para el tarso, ¿sí? Ahí estaría la concavidad para los huesos del tarso, maléolo tibial y o interno, maléolo peroneo o maléolo externo. ¿Sí? Ahí ven la diferencia entre la tibia y el peroné. Uno es un hueso mucho más delgado, el otro es un hueso mucho más voluminoso. Bien, en el próximo video entonces vamos a hablar del tarso, metatarso y falanges.